Te traigo dos videos a continuación del teólogo de la calle, contradiciéndose uno del otro. En el primero afirma que María, la madre de Jesús, sí tuvo más hijos, que Jesús tuvo más hermanos. Y en el segundo video, que se lo hace un católico, afirma de que no. Vamos a ver para que ustedes mismos hagan el análisis de si en verdad este hombre está bien de la mente, o si le creemos o no le creemos, porque tú tienes que tener un fundamento de lo que tú crees. Tú no puedes creer una cosa ahora y luego creer otra después. Entonces, cuando lo agarre un mormón, ¿qué él va a decir? Cuando lo agarre un testigo de Jehová, ¿qué él va a decir? Porque él se alinea a quien le hace la entrevista, y esto no puede ser así. O tú crees una cosa o no la crees. Que va a bendecir su vida. Bueno, Jorge, por aquí, usted se acuerda que usted en un video dijo que María tuvo más hijos, ¿cierto? Sí, señor. El señor Luis Toro, muy polémico en las redes sociales, dice que María no tuvo más hijos. Si eso aparece en la Biblia, que él se convierta cristiano. Si usted le demuestra con la Biblia que María sí tuvo más hijos. Bueno, pues para el hermano Luis Toro tendrá que convertirse después de que vea este video, porque literalmente María la Virgen tuvo más hijos. Lo que pasa es que tal vez usted no ha leído toda la Biblia. Bueno, él dice que Jesús sí tuvo más hermanos, pero María no tuvo más hijos. Jesús tuvo más hermanos, pero María no tuvo más hijos. Eso es lo que dice. Entonces hay una contradicción en usted, porque si Jesús tuvo más hermanos tendría que tener dos mamás. Y él no podía tener dos mamás o dos papás. Él solo tuvo a María como madre. Entonces, entonces los hermanos que él tuvo, ¿de quién fueron? Si Jesús tuvo hermanos, tienen que ser de María. ¿De quién más? Ahora, José no conoció a María hasta que nació Jesús. Y los hombres de Israel que llegaron a ver a Jesús le dijeron: ¿no están aquí sus hermanos con nosotros? ¿Cómo se llaman? ¿No es este el hijo del carpintero, hermano de Simón, José, Judas y sus hermanas? Así dice la Biblia en San Mateo. ¿No es este el hijo del carpintero de José? ¿No se llama su madre María? ¿No están con nosotros sus hermanos José, Simón y Judas? 3 hermanos. Y sus hermanas preguntan, dicen ellos: hermano, tendrás que convertirte, pero a Dios de corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Lean el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13 en adelante. Y ahí van a encontrar, y en Lucas del 12 en adelante, la misma historia, cuando Jesús está predicando y muestra poder. Entonces la gente, al ver ese poder, no lo declaran como el Hijo de Dios, sino que dicen: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Quién era el carpintero en Israel? José, el esposo de María. Y a él lo veían como el hijo del carpintero, porque él fue el que los llevó a los 12 años a Jerusalén al templo. Y él vivía en la casa hasta el día que salió al ministerio. Todos lo conocían como el hijo de José, el carpintero. Y sus hermanos vivían en la casa después de que él nació. Yo le hago una pregunta: ¿qué le impedía a María tener un deber conyugal? ¿Qué? ¿Sería acaso pecado que se acostara con su esposo José por ser la madre de Jesús? Es que ella no es un ídolo. Ni es más que Jesús, ni es más que Dios. Simplemente dice Lucas que fue una sierva. Hágase con tu sierva de acuerdo a tu voluntad. Pero esa sierva tenía boca. Y la Biblia dice que besados serán los labios del que habla palabras rectas. Tenía cuerpo hermoso, y la Biblia dice: sus caricias te satisfagan en todo tiempo, dándonos a la mujer como a vaso más frágil, como sierva amada y preciosa gacela. ¿Ustedes no creen que José le iba a pedir a Dios que le permitiera disfrutar con su esposa una relación íntima y conyugal solo porque nació Jesús? Es que naciera Jesús no le quitó a María ser María, pero no la hizo un ídolo, ni la hizo una diosa. Era una mujer normal. Ahora, yo hago una pregunta: ¿quién es mayor, Jesús o María? Y Jesús iba al baño, orinaba, le daba sudor en los pies, le daba sudor en las axilas, se cansaba, comía, y lo mataron. Eso mismo le pasaba a María.
Ahora yo le hago una pregunta a usted con todo respeto y a usted, delante de las mujeres. ¿A María le llegaba el periodo, sí o no? ¡Claro! Era una mujer normal y tenía que usar su protector normal. Era una mujer normal. Usaba su jabón Johnson, su champú, todo. Es decir, estamos hablando de que María era una mujer, literalmente una mujer, y tenía un esposo. Ahora, si yo tengo una esposa, mi deber como cabeza del hogar es deleitarme con mi esposa. El hecho de que es que no solamente fue María la que fue escogida. María no es la principal de las mujeres. Está Ana, la mamá de Samuel. Está Elizabeth, la mamá de Zacarías, la mamá de Juan el Bautista. Está la esposa de Manoa. Está Sara, la madre de Isaac. Está Rebeca. Es decir, hay muchas mujeres en la Biblia. Está Dorcas, está Jael, está Abigail del Carmel. Hay muchas mujeres que le sirvieron a Dios y entre todo ese... Queridos hermanos, vamos a ver ahora donde él dice lo contrario a todo esto que ha dicho. Donde él dice claramente que María no tuvo más hijos. Vamos a pasar este pedacito para que luego Dios te bendiga y Dios te guarde. Lo que viene a continuación, mis queridos hermanos. Un minutito. Señor. Usted decía ahí que María sí tuvo más hijos, pero bueno, yo yo puedo decir que he estado leyendo la palabra y estudiando. La entrevista la hace un católico ahora, mis queridos hermanos. El primer video, la entrevista se la hizo un evangélico y él contestó de esa manera. Ahora la misma pregunta se la está haciendo un católico y ahora él cambia la versión, mis queridos hermanos. Como dije en el principio del video, ¿qué será cuando vaya un mormón y le haga la entrevista a él o aquel famoso ministerio Pare de Sufrir? ¿Qué diría él? ¿Cambiaría su mentalidad y su opinión? Lo que veo es que él le tiene una respuesta que se adapte a cada persona. No es la verdad, porque la verdad es una para lo evangélico, para lo católico, para todo el mundo. La verdad es una sola y la verdad no tiene variación, mis queridos hermanos. Este hombre, por un poco de alcohol, por un poco de sustancia, él va cambiando sus opiniones. Miremos a ver. Yo puedo decir de que no hay un solo texto que diga hijos de María. Sí, señor. Sino que dice hermanos de Jesús. Sí, señor. Hermanos de Jesús. Entonces, hay que entender de que en la Biblia cuando habla de hermanos, no específicamente quiere decir hermanos de sangre, sino también cuando son del mismo pueblo, cuando son parientes. Por ejemplo, en Génesis... Hermano, sí, dale. Perdón que lo interrumpa. Yo voy a aclarar qué fue lo que pasó ahí. Sí. Lo que pasa es que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y Dios lo que dice fue captar por medio de ese mensaje que usted viniera hasta aquí. ¿Por qué? Porque ahí la etimología verdadera es la palabra hermanos de Jesús. Al ser hermanos de Jesús, es decir que María tuvo hijos, pero no literalmente tuvieron que haber sido hijos engendrados por José, sino hijos de María, hermanos de Jesús. La palabra hijos, nosotros la entendemos como eruditos y maestros que son hermanos en la fe. No son literalmente hermanos de ellos. ¿Por qué? Porque lo contradice la misma Biblia. No son hijos de carne, pero son hijos de María. ¿Por qué? Porque, hijo, madre, he ahí tu hijo, le dijo en la cruz. Y Juan no era hijo de María, pero sí tuvo hijos. Y yo lo puedo mostrar con un versículo. A mí no me preguntaron que si ella tenía hijos del vientre. Me preguntaron que si tenía hijos y yo dije que sí. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, he ahí tu hijo.
Eso es lo que yo quiero explicar, que si Claro. tiene hijos, porque con esto quiero yo mostrarle a todos los católicos que son hijos de María. Eso, Ese era el verdadero mensaje. Es. No era literalmente nacidos del vientre, pero yo la mandé por este lado para captar realmente la verdad sobre los hijos de María. Claro. ¿Por qué lo contradice la Biblia? Porque Jesús dijo, porque dijeron de Jesús, ¿no es este el hijo del carpintero? Y José no era el papá de Jesús. Él era el hijo del carpintero, pero dicho en hipérbole por los judíos. Jesús no era hijo de José, era hijo de Dios, pero era hijo del carpintero. O sea que si a nosotros nos preguntan que si José tuvo hijos, pues claro, él tuvo un hijo al ser carpintero. Pero ese hijo no es hijo nacido de carne, pero es hijo de la esposa también. O sea que María tuvo ese hijo y a Juan y a los 120 en el aposento y cantidades. De hecho, hay 100 millones de hijos de María. Y aunque los pastores no lo crean, los hermanos en la fe y las mujeres piadosas son hijos de María, pero en la carne Exacto. no. Exacto, y ahí me gustaría dar una explicación ahí, y es de que el hecho de que diga hermanos no quiere decir expresamente que sean Nacidos de carne. No, Exacto. no. Entonces, ya, por ejemplo, aquí hay un texto, dice, no es tan... y que apareció en 1 Corintios 15:5, dice, y que apareció a Kefas y después a los 12, y después se apareció a más de 500 hermanos suyos. Quiere decir de que si cuando dice hermanos se refiere a hermanos de carne, entonces María tendría que haber tenido hijos. 500 y por eso se dice que no son 500, son más. millones. Millones. ¿Por qué? Porque no solamente eso. Luego Pablo dice que el Señor subió y se apareció a Jacobo, el hermano del Señor. Y Santiago dice, yo Santiago, apóstol y maestro, hermano del Señor. Y Judas también era hermano del Señor. Es decir, Nicodemo, toda la fe son hijos de María. Exacto. Y de Jesús también, y de José también. Es decir, la fe constituye a los libres padres, pero la madre general de los hijos. María sí tuvo hijos. Por la palabra hijo, que yo no la puedo obviar de la teología al decir hijo. ¿Por qué? Porque ahí la gramática y la literal es literalmente hijo cuando Jesús le dijo. Se me preguntan, ¿María tuvo hijo? Yo digo, sí, señor. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, mujer, he ahí tu hijo. O sea que tuvo un hijo, aparte de Jesús, pero era Juan. Y eso es un símbolo de la fe. O sea, ya tuvo hijos, pero no nacidos en la carne. Y ahí nadie me puede decir a mí que yo le dije que se acostó con José y tuvieron un montón de muchachos. Yo no dije eso. Yo dije que tenía hijos y el hermano lo está confirmando. Exacto. Sí tenía hijos, pero hijos en cuanto a una enseñanza de fe, de ternura, porque ese es un símbolo de una excelente madre. Así es. No sé, excelente. hermano, sí. Ya estaría excelente porque yo decía, quisiera compartir con él de ese tema, pero veo que lo tiene. No, muy claro. es que lo que pasa es que cuando a mí me cogen, entonces yo hago como porque no era como usted, que es un erudito, fue una persona que me cogió ahí van, entonces yo le decía, claro, ya tuvo. Porque si yo digo que no tuvo hijos, después el catolicismo va a decir a mí que yo estoy diciendo que ustedes no son hermanos en la fe, hijos de María. Entonces me embalo con ellos y con el otro. ¿Qué hice yo? Decirle al otro, sí los tuvo, para que cuando vengan ellos me ayuden a confirmar que era real y que no estábamos cometiendo ninguno de los. Pues me preguntan que si José se acostó con María, no hay dónde comprobarlo en ninguno de los evangelios. Exacto. Ninguno, pero que tuvo hijos, sí los tuvo. Él era hijo del carpintero y también dije yo, hijo del carpintero, metiendo casi a José como el papá de Jesús.